Como lo mencionaron, mi nombre es Jimena López Rivas y lo que les voy a presentar es la valorización de residuos de la agroindustria cafetalera para la producción de biocombustible sólido. A manera de introducción, pues entender primero qué abarca los residuos agroindustriales. Todos los residuos agroindustriales se generan en el sector primario y en el sector secundario. Todos estos se deben a los procesos que generamos, desde la siembra de la planta, la cosecha y luego la transformación del alimento o de la materia prima. Dentro de cada uno de estos procesos, pues se generan diferentes tipos de residuos. Desde el principio podemos tener materia herbácea, algo de pérdida de alimento, y en la parte de transformación del alimento, pues cáscara, cascarillas y lixiviados. Cabe destacar que cada proceso agroindustrial genera sus propios subproductos. En cuanto a la generación total de residuos agroindustriales, pues tan solo en México generamos 154 millones de toneladas por año. ¿Esto qué se debe? A que usualmente la materia prima que usamos pues es mínima comparado a toda la biomasa que se genera. Si lo pensamos, por ejemplo, en el caso del maíz, pues solo utilizamos el grano y pues queda toda la parte del tallo, la hoja, el olote, etcétera, ¿no? Cada residuo pues genera sus propios desechos, con características pues específicas, ¿no? Y pues estos, dependiendo de las características que tienen, pueden ser utilizadas para otras cadenas de producción. Y con los modelos de economía actuales y el zero waste, lo que tratamos es de que todos los residuos pues dejen de ser residuos, ahora sean subproductos y se conviertan en materia prima. Para esto tienen que pasar por un proceso de transformación de tal manera que podamos aumentar su valor y siempre de manera sostenible. A esto es a lo que se le llama la revalorización de los residuos. Dentro del ámbito de revalorización de residuos agroindustriales se tiene la producción de alimento para animales, la producción de productos de valor agregado, la extracción de compuestos, la composta y en este caso en específico la producción de bioenergéticos, que pues se tratan de promover debido al agotamiento de las reservas de combustibles y que aparte el consumo de energéticos derivados del petróleo pues crece en un 1.7% anual. Dentro de la parte de los bioenergéticos se pueden generar diferentes tipos de biocombustibles, como pueden ser el biodiesel, el bioetanol, la bioturbicina, el biocombustible sólido, por mencionar algunos. Todos estos se derivan de la biomasa y estos pasan por un proceso bioquímico, químico, termoquímico o físico, dependiendo del biocombustible que queramos generar. Otra de las cosas importantes que se pretende es que los residuos con calidad no comercial puedan ser aprovechados para la generación de alternativas renovables como son los biocombustibles. Además de esto, la parte de la seguridad alimentaria pues trata de que el uso de suelo sea exclusivamente para generar alimento y no otro tipo de materias primas. Cabe destacar también que los residuos agroindustriales tienen sus características específicas y dependiendo de las características o de los componentes, de la cantidad o el porcentaje de componentes que tengan, va a poder ser utilizado para cierto tipo de biocombustible o para otras alternativas de revalorización. Y pues dependiendo de sus características, escoger la mejor o la más adecuada. Sin embargo, en general, los residuos agroindustriales tienen celulosa, lignina, hemicelulosa y pectina, lo cual nos permite utilizarlo para biocombustible sólido. ¿Cómo se genera este? Una vez que tenemos la biomasa, la sometemos a altas presiones y alta temperatura, un proceso de extrusión o de densificación, y obtenemos biocombustible en forma cilíndrica, que se conoce como pellets combustibles. Al tener estos pellets, se tiene un manejo mucho más sencillo, un transporte más sencillo, tenemos menos pérdida del material y pues tenemos una combustión eficiente porque se pierde humedad en el proceso de densificación. Una de las cosas importantes que hay que tomar en cuenta es el tipo de biomasa que vamos a usar.
y hay otros parámetros que tenemos que tomar en cuenta, como son la humedad, la densidad, las cenizas, la durabilidad y el poder calorífico. Todas estas determinaciones o características se mencionan en la norma ISO 17225, que nos dice cuáles son los estándares para decir que un biocombustible sólido es de alta o baja calidad, o si no es conveniente utilizarlo para hacer biocombustible sólido. Se han utilizado pues diferentes tipos de residuos como paja de frijol, cascarilla de arroz, etcétera, ¿no? Sin embargo, uno de los productos con mayor importancia económica es el café, y no todos sus residuos derivados del proceso agroindustrial, de la agroindustria cafetalera, no se han estudiado a fondo, ¿no? Uno, pues, de estos es el cascabillo de café, que es una cáscara cartilaginosa que rodea el grano y equivale al 15% del fruto. Mencionando un poquito, pues 270,000 toneladas genera México, y pues de esto nos genera 156,000 toneladas de cascabillo de café, ¿no? Que es esta cáscara o cascarilla que rodea el grano. Es por esto que se estudió esta materia, para evaluar sus propiedades, compararlas con los estándares de calidad de biocombustible sólido y pues con poder ver, poder comprobar si realmente tiene buena calidad para ser utilizado en este tipo pues, de bioenergéticos, ¿no? De la parte de materiales y métodos, primero se hizo un pretratamiento para disminuir el tamaño de partícula del cascabillo de café hasta obtener una harina. Una vez que se obtuvo la harina, se llevó hasta un 25% de humedad, y después se obtuvieron los pellets por medio de una pelletizadora y se dejaron enfriar. Después las determinaciones que se hicieron fueron humedad, cenizas, poder calorífico, las dimensiones del pellet, la durabilidad mecánica y la densidad. Para la humedad se hizo por el método de gravimetría. Las cenizas se obtuvieron mediante el mismo proceso en una mufla, y el poder calorífico se obtuvo por el método isoperibólico, donde el equipo nos arroja las calorías por gramo y estas se convirtieron a megajoules por kilogramo para compararlo con la norma. Se hicieron las dimensiones del pellet, longitud y diámetro, y la densidad de los pellets se obtuvo con el peso de los pellets y con las dimensiones anteriormente obtenidas. La durabilidad se hizo por diferencia de masas de la resistencia al impacto. Una vez hecho todo esto que se obtuvo, como se puede observar en la tabla, se hizo la comparación de los valores de la norma y lo que se obtuvo en los pellets de cascabillo de café. Como se puede observar, los pellets de cascabillo de café pues cumplen con las determinaciones o con los requerimientos mínimos para ser clasificado como un biocombustible de clase A. Aquí nos dice que tiene que tener un porcentaje menor al 12% de humedad. En los pellets tenemos 7.43, un porcentaje menor de cenizas al 6%, y en los pellets tenemos 2.64 y un poder calorífico mayor a 14.5, y los pellets nos arrojan 17.92. Los demás parámetros también los cumple para la clase A de biocombustibles. Otra cosa que creo que es importante mencionar es que al comparar los valores obtenidos de la cascarilla de café contra otras cascarillas que se han estudiado, pues tenemos unos mejores resultados, ¿no? No solo cumple con los parámetros de la norma, sino que tiene un menor contenido de humedad que otras cascarillas, un menor contenido de cenizas que otras cascarillas y un poder calorífico mayor. Esto pues llevó a la idea de compararlo ahora con otro tipo de materias. En la norma nos especifica que este cascabillo de café pues es un residuo de materia herbácea, y nos pide un poder calorífico un poco más bajo que las materias de árboles, es decir que en su tallo central pues es madera.
En estos de madera, pues sabemos que la madera pues arde, por lo que se le pide un poder calorífico mayor, y el cascabillo de café se asemeja mucho a al poder calorífico que se obtiene de materias de árboles, ¿no? Que sobrepasa pues el mínimo requerido en la norma. Pues como conclusión, pues las características físico-químicas de pellets de cascabillo de café se encuentran en los rangos para ser clasificados como biocombustibles de clase A, por lo que se concluye que estos gránulos de cascarilla de café pueden considerarse un buen biocombustible sólido. Estas son algunas referencias utilizadas y pues por último como agradecimientos pues al equipo del laboratorio de bioingeniería y al doctor Juan Fernando García Trejo y a la doctora Claudia Gutiérrez Antonio, que son los asesores pues, de este proyecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy interesante la conferencia. Vamos a abrir el espacio para preguntas y respuestas. Todavía nos queda algo de tiempo y bueno, me gustaría aprovechar haciendo las siguientes preguntas muy generales. La verdad, el primero sería, ¿cuál fue el interés por el tema? Y la segunda pregunta es si hay alguna aplicación y expando un poquito más la pregunta. Por ejemplo, pues los pellets en otros países, Estados Unidos y Europa, se utilizan para lo que son calentar los hogares, ¿no? Se están surtiendo esos pellets a cada cierto tiempo y por sus características contaminan menos que otro tipo de combustibles. ¿Han pensado en algunas aplicaciones? Sí, bueno, el proyecto surge como parte del tema de revalorización, que es algo que se trabaja mucho en el laboratorio de bioingeniería. Es una parte también del tema de bioenergéticos. Entonces, juntando pues esas dos partes, pues surge el motivo por el cual utilizar pellets de cascabillo de café, pues para generar este tipo de biocombustibles. Tiene bastantes aplicaciones. Una de ellas, pues también anteriormente, uno de nuestros compañeros, Samuel, pues expuso, por lo que mencionó también hay que mantener pues cierta temperatura, ¿no? Dentro de la producción acuícola, por lo que estos pellets podrían utilizarse ahí. Otra cosa es que también dentro del mismo proceso de la industria cafetalera, pues es que se utilizan hornos para poder tostar el grano, ¿no? Entonces ahí hay una reincorporación al proceso productivo, ¿no? Y en general, pues se puede utilizar pues más adelante en la industria o en hornos domésticos, ¿no? Como se utilizan en otras partes del mundo. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Claudia Gutiérrez que dice, ¿qué pasaría si uso residuos de café, pero de otro estado? ¿Podría esperar los mismos resultados? Eh, bueno, aquí hay que ver primero que estos nos dan un parámetro pues general de lo que podemos encontrar en el cascabillo del café. No lo mencioné, pero es de la especie Coffea arábiga. Estos, pues, como sabemos, son plantas, son seres vivos, por lo que dependiendo de las condiciones podemos, donde se generen, pues podemos encontrar diferentes características, ¿no? Sin embargo, pues nos da un parámetro pues general de lo que se puede encontrar. Muchas gracias. Aprovecharía también para hacer otra pregunta y ver si alguien más también se anima. Ah, ¿Han calculado cuánto costaría la producción de los pellets y si el costo sería comparable con otro tipo de combustible? Eh, sí, eh, como tal con otro tipo de biocombustible, no, lo que hicimos en forma muy pequeña, digamos que como cálculo rápido, compararlo contra, por ejemplo, el gas LP, que es otro tipo de energía, y pues sí tiene una mayor ventaja en cuanto al costo económico. Habría que compararlo pues con otro tipo de biocombustibles, porque realmente este tipo de biocombustibles como se genera, perdón, pues es bastante sencillo y no lleva o no se necesitan tantos tratamientos, ¿no? Que extracción de algún compuesto, que rompimiento
de la célula, etcétera, ¿no? Perdón, rompimiento de algunos compuestos, ¿no? Entonces, habría que hacer completamente, pues, toda la evaluación, pues, económica, pero, pues, por ahí vamos, ¿no? De que puede convenir mejor este tipo de biocombustibles. Muchas gracias. Y por último, ¿cuál sería el trabajo futuro? Bueno, aquí hay esto es pues iniciando previo, pero podríamos ahora comparar o en trabajos futuros empezar con o tener una humedad inicial diferente, ¿no? Ver si podemos aumentar el poder calorífico, también ver si el cascabillo de café de otras cafetaleras produce un mayor o menor poder calorífico, de los parámetros igual, o combinarlo con otro tipo de residuos y ver cómo podemos pues mejorar también este tipo de trabajos. Pues muchísimas gracias. Creo que por lo pronto no hay otra pregunta en el chat de la conferencia. Quiero agradecer la presentación y felicitarla. Muy buena Gracias. presentación, muy buen contenido. Y pues vamos a dar unos minutos más si no hay ninguna otra pregunta para que pueda pues acomodarse el siguiente conferencista y cedo la palabra al maestro Alfredo Álvarez.